Durante una tormenta de nieve, una mujer negra encontró a una adolescente blanca acurrucada en una parada de autobús, apenas consciente, abrazando a un recién nacido. Ella no hizo preguntas. Ella acaba de abrir la puerta de su coche. Pero lo que comenzó como un rescate en el frío pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Un vínculo que desafió la raza, el silencio y las heridas del pasado y los cambió a ambos para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. Era el tipo de mañana de diciembre en la que parecía que el tiempo se hubiera ralentizado, con un cielo gris posado bajo sobre las montañas de Georgia y el viento abriéndose paso entre los pinos como un recuerdo que se negaba a ser olvidado. La carretera 49 trazaba una suave curva a través del condado de Monroe, no lejos de Forsyth, donde las últimas luces de la ciudad se atenuaban tras una cortina de niebla. A unos 24 kilómetros de distancia por un camino sinuoso y sin pavimentar, escondida detrás de una densa línea de abetos y robles, se encontraba una pequeña cabaña con una chimenea que aún exhalaba los restos del fuego de la mañana. Allí reinaba el silencio, un silencio deliberadamente silencioso, un lugar para nadie, elegido por alguien que ya no creía merecer ser encontrada. Dentro de esa cabaña, Loretta Muffle doblaba una pesada manta de lana con metódico cuidado, sus dedos ásperos por años de trabajo en estufas de leña, sus uñas cuidadosamente cortadas, pero sin pulir. Era una mujer negra de 68 años, alta y de porte orgulloso que no había perdido del todo, aunque su postura se había rendido un poco al dolor. Sus rizos plateados estaban recogidos en un moño apretado en la nuca, y sus ojos, oscuros y conocedores, tenían un peso que hacía que la gente contuviera la respiración antes de hablar. Ella no recibió visitas. Ella no los quería. El mundo, con todo su ruido y traición, había sido empaquetado en cajas y enterrado hacía mucho tiempo. Pero hoy, Loretta se había aventurado a salir a la ciudad, a la luz, a la memoria. Sus manos agarraron el volante de su vieja camioneta Ford con una firmeza que no sentía por dentro. La radio susurró advertencias de una tormenta de nieve que se avecinaba. El más fuerte de la última década, dijo el locutor, instando a la gente a abastecerse, mantenerse abrigado y quedarse en casa. Loretta había hecho precisamente eso. En el cajón del camión había 3 cajas de suministros. Latas, arroz, fórmula para bebés. No por ella misma, por supuesto, solo por instinto, se decía. No tenía a nadie a quien alimentar excepto una vieja fotografía y un silencio que había aprendido a quedarse quieto. Cuando llegó a una gasolinera cerca de las afueras de la ciudad, una esquina abandonada de Jackson, donde el viento siempre traía un toque de aceite de freír y humo de cigarrillo, evitó el contacto visual con el cajero, que sabía que no debía saludarla más. Ella pagó en efectivo, no habló, no se demoró. Un hombre se ofreció a cargarle gasolina y ella se negó con un firme movimiento de cabeza. Su voz no había sido utilizada en horas. No tenía por qué ser así. De nuevo al volante, con la ciudad en el espejo retrovisor, Loretta exhaló como solo aprende a hacerlo alguien que guarda demasiado dolor. Un suspiro silencioso que levanta los hombros. Un invierno más, una tormenta más, un año más de vivir sin ser visto. Pero ella eligió esto. Se recordó a sí misma que lo había elegido cada mañana. Como cepillarse los dientes o avivar el fuego. Ella se ganó este exilio. Sin embargo, cuando salió de la carretera principal y pasó por la antigua parada de autobús público cerca de County Road 22, algo hizo que su pie soltara el acelerador. Ella no sabía por qué. Ella miró hacia arriba. Quizás fue la extraña quietud. Tal vez fue el color. El marcado contraste de la piel de marfil envuelta alrededor de un paquete de tela marrón, como una pintura extraviada en el mundo real. Una mujer joven, blanca, estaba sentada sola en el banco, agarrando algo cerca de su pecho, fuerte, desesperada, como uno se aferra a los secretos o a los bebés. Su pelaje era fino, su rostro pálido, sus ojos saltones, pero demasiado cansado para suplicar. Loretta redujo la velocidad del camión y entrecerró los ojos. No le gustó esa sensación, ese tic de reconocimiento del dolor, pero se detuvo de todos modos. Ella no bajó la ventanilla inmediatamente. Ella se sentó, estudiando a la niña,
observando cómo sus labios temblaban, pero no lloró. ¿Fuerte o testarudo? Quizás ambos. Loretta abrió la puerta y salió. Sus botas crujieron contra la grava congelada. Se acercó lentamente, con los brazos cruzados y la voz baja y firme. ¿Estás esperando un autobús? Su tono no era ni cálido ni frío, simplemente deliberado, envuelto en la cautela de una mujer que ya no regalaba confianza. La niña levantó la vista sobresaltada y acomodó el bulto en sus brazos. Es tarde. Creo que me lo perdí. Su voz se quebró casi como si estuviera tratando de no quebrarse frente a un extraño. Loretta miró al cielo. El viento estaba aumentando. La nieve caería antes del anochecer. Ella no hizo más preguntas. Ella no necesitaba hacerlo. Simplemente inclinó la cabeza hacia la camioneta y dijo, «Se acerca una tormenta. No voy a preguntar a dónde vas, pero si necesitas refugio esta noche, tengo uno». La chica dudó. Loretta no la apresuró. Tampoco la consoló. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la camioneta, dejando la puerta abierta tras ella. Cuando la chica la siguió, subiéndose al asiento del copiloto con el bulto aún acunado contra su pecho. Loretta no habló. Simplemente arrancó el motor. La calefacción cobró vida con un silbido. El bosque los engulló una vez más, y en ese silencio, algo pequeño comenzó a cambiar. La cabaña apareció a la vista justo cuando empezaba a caer la primera nieve. Copos suaves y tentativos rozaban el parabrisas como susurros demasiado tímidos para hablar en voz alta. El camino de grava, ahora húmedo y oscuro bajo el cielo del crepúsculo, serpenteaba entre los árboles como un sendero secreto. Los faros de la camioneta proyectaron largos haces de luz sobre el bosque, captando momentáneamente la mirada asustada de un ciervo antes de desaparecer en el matorral. Loretta no dijo nada mientras guiaba el vehículo por el tramo final. La chica a su lado tampoco habló. Sostuvo el bulto contra sí, su peso protector y frágil a la vez. Solo los suaves movimientos del bebé bajo las capas de tela rompieron el silencio. Llegaron frente a la cabaña, una modesta estructura de madera con humo saliendo suavemente de la chimenea y una luz del porche parpadeando como si no supiera si debía recibir a alguien más. Loretta apagó el motor y buscó las bolsas en el asiento trasero, con movimientos practicados y sin alteraciones. No ofreció ayuda con el bebé, pero cuando abrió la puerta y entró, la dejó abierta de par en par. La chica se quedó un momento en el umbral, con las botas mojadas, su aliento visible. Luego la siguió, cerrando la puerta tras ella con un golpe sordo. El calor en el interior fue inmediato, impregnado del aroma a madera de cedro y libros viejos, a sartenes de hierro y hierbas secas colgadas junto a la ventana. El fuego en la chimenea era bajo pero constante. Loretta colocó la compra en la pequeña mesa de la cocina y se ocupó de guardar cosas, moviéndose con una eficiencia silenciosa que hacía que el espacio pareciera habitado, pero no vivido. Hizo un gesto, sin mirar atrás. «Puedes sentarte en el sofá de ahí». La niña obedeció, sentándose con cuidado en el desgastado sofá marrón. Colocó al bebé en su regazo, comprobando si seguía dormido. Lo estaba. No dio las gracias. Loretta no se lo esperaba. En cambio, sirvió agua caliente en 2 tazas, añadió manzanilla y le entregó unas sin fanfarrias. «Sin leche, sin azúcar», dijo con claridad, y luego dio un sorbo a la suya sin más comentarios. Así pasaron las horas. No intercambiaron nombres. No preguntaron por qué. Cuando el bebé gimió, Loretta le entregó una toalla limpia. Cuando la niña tosió, Loretta le dio un frasquito de miel de la despensa, pero seguía sin hacer preguntas. Llegó la segunda noche, y la nieve se espesó, sellando la cabaña. La luz se fue 2 veces, pero la chimenea permaneció encendida. Loretta colocó sábanas limpias en la. Había una cuna en la habitación de invitados y señaló hacia. «No tendrías que dormir mejor ahí», murmuró con voz monótona, pero con tono amable. La muchacha dudó de nuevo, sus ojos buscando el rostro de Loretta, pero no encontró hostilidad, solo una cansada neutralidad que casi parecía misericordia. «No te molestaré», añadió Loretta, luego se volvió hacia su silla junto al fuego. Al tercer día, el ritmo de la tormenta exterior ya se había vuelto familiar. Viento aullante, árboles gemidos,
nieve golpeando contra las ventanas como si quisiera entrar. Dentro, el silencio empezó a aflojar su control. La niña entró en la cocina por la mañana y se ofreció a ayudar a cortar verduras. Loretta no dijo que sí, pero le entregó un cuchillo. Permanecieron uno al lado del otro durante 10 minutos. Los únicos sonidos son el golpe de la cuchilla contra el tablero y el suave silbido de la tetera. ¿Siempre vives solo?, la niña preguntó de repente, con voz insegura pero honesta. Loretta hizo una pausa, se secó las manos y luego respondió sin girarse. Durante 15 años, dijo, sin dar más detalles. La niña asintió, quizá dándose cuenta de que la respuesta costaba algo. Más tarde esa noche, el bebé comenzó a llorar, inconsolable. Loretta observó a la niña intentarlo todo, meciéndose, tarareando, rebotando suavemente, y algo parpadeó en ella. Se levantó, tomó al niño en sus brazos con sorprendente facilidad y comenzó a balancearse. Su voz se quebró por el desuso, comenzó a tararear una melodía suave y antigua, una canción de cuna empapada de memoria. El bebé se calmó. La niña se quedó mirando. Loretta se lo devolvió sin decir palabra y se sentó sin decir palabra. Pero algo había cambiado. Esa noche, la niña dejó la puerta del dormitorio entreabierta y Loretta se dio cuenta. Afuera, la tormenta continuaba con su rabieta. Pero dentro, dos mujeres estaban sentadas en la misma habitación por primera vez sin paredes entre ellas. Aún no sabían lo mucho que se necesitaban el uno al otro, pero estaban empezando a recordar lo que se sentía la calidez. Para la cuarta noche, la nieve del exterior se había convertido menos en un intruso y más en una presencia persistente, vigilante, silenciando al mundo. Esta vez la electricidad se había ido para siempre, pero la chimenea brillaba fielmente, proyectando una luz ámbar sobre las paredes de madera y revelando mohús de polvo que danzaban como espíritus silenciosos. Dentro de la cabina, hacía calor, no solo en temperatura, sino de una manera que parecía menos accidental. Ahora, Loretta había comenzado a notar cómo la niña se movía por la cocina como si la estuviera mapeando de memoria. Como doblaba la misma manta cada noche antes de dormir. La muchacha, a su vez, había dejado de inmutarse ante el tono brusco de Loretta y había comenzado a leer los silencios de la mujer mayor como frases esperando ser pronunciadas. Esa noche, el incendio crepitó más fuerte de lo habitual. Loretta estaba sentada en su silla con un libro en su regazo, sin leerlo, simplemente sosteniéndolo como un hábito que no podía dejar ir. La niña, cuyo nombre aún no había sido pronunciado, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. El bebé finalmente estaba dormido en la cuna detrás de la puerta. Una larga pausa permaneció suspendida en el aire en la habitación, como si estuviera esperando a ser llenada. Entonces, casi sin previo aviso, la niña habló. No quise que nada de esto sucediera. Su voz era baja, como si le estuviera contando al fuego en lugar de a Loretta. Tenía planes, becas, todo un futuro. Ella hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Luego quedé embarazada. Un error. Eso fue suficiente para que todo desapareciera. Loretta no respondió de inmediato. Ella tampoco interrumpió. La niña siguió adelante. Sus palabras temblaban pero ganaban velocidad como el agua rompiendo una presa. Mi papá me dijo que me deshiciera de ello. Dijo que arruinaría el apellido de la familia. Mi mamá acaba de llorar. Dejaron de hablarme. Mis amigos desaparecieron. Y luego dejé de intentar explicarme. Su barbilla temblaba, sus ojos estaban brillantes, pero aún no se habían desvanecido. No quería renunciar a él. No quería renunciar a nada. Así que me fui. Loretta cerró lentamente su libro. Su voz cuando salió era seca pero no áspera. Todavía estás de pie. Eso es algo. La niña la miró sorprendida. No hubo ningún sermón, ningún regaño, solo eso, un pequeño reconocimiento. Y algo en la forma en que los ojos de Loretta parpadearon era como si el pasado estuviera llamando a su propia puerta. Le dio a la niña el coraje para preguntar, ¿por qué vives aquí sola? Otra larga pausa. Las manos de Lita agarraron los brazos de su silla como si estuviera estrechándose contra la tierra. Su mandíbula se tensó y luego se relajó. Una vez tuve una hija, dijo.
Su voz era apenas algo más que un suspiro. Brillante como un rayo, testaruda como su papá. Una sonrisa amarga se dibujó por un segundo. Después de que él murió, yo no estaba bien. No podía ser suave, ni siquiera con ella. Ella se enfermó. Y ella se detuvo y miró hacia otro lado. Las llamas atraparon la humedad de sus ojos. Ya era demasiado tarde. No lo vi hasta que no quedó nada por arreglar. La amiga del fuego Marita parpadeó, estabilizándose. Entonces dejé el mundo antes de que pudiera dejarme nuevamente. La niña no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Sus ojos estaban muy abiertos, no con lástima, sino con comprensión. Se arrastró más cerca del fuego y ahora se sentó cerca de la silla de Loretta. Lo siento, dijo en voz baja. Loretta asintió una vez, casi imperceptiblemente. Yo también, susurró. Se quedaron así un rato, dos mujeres unidas no por la sangre, sino por las cicatrices que nadie más podía ver. Afuera, la tormenta había empezado a amainar, el viento se suavizaba en silencio. Dentro, el aire había cambiado. Se había nombrado la vergüenza. Se había expresado el arrepentimiento. Y la misericordia finalmente se había ofrecido. Por la mañana, el mundo exterior se había transformado. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio blanco que cubría cada rama, cada tejado, cada centímetro de tierra como un reinicio suave. El aire olía a limpio, nítido, vivo. Los árboles ya no gemían. En cambio, permanecían inmóviles bajo el peso de la nieve, como si escucharan. Dentro de la cabaña, el ambiente también era diferente. Había movimiento, propósito, una energía silenciosa que ninguna de las mujeres nombró, pero que ambas podían sentir. La niña, que finalmente se presentó como Emma, tarareaba débilmente mientras lavaba los platos. El bebé atado a su pecho en un portabebés hecho de uno de los viejos chales de Loretta. Loretta estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando café a sorbos, observando con una mirada que ya no era distante ni reservada. Algo había cambiado. ¿Piensas alguna vez en la escuela?, preguntó Loretta con indiferencia, dejando la taza. Emma se giró, parpadeando. ¿La escuela? Loretta ladeó la cabeza. Hablas como alguien que solía sacar solo sobresalientes. Emma sonrió, avergonzada. Sí que lo hacía. Es decir, me encantaba. Inglés sobre todo. Quería dar clases o escribir. Su voz se quebró. Pero eso era antes. Loretta entrecerró los ojos. Antes no está muerto. Solo está durmiendo, Emma. Dejé correr el agua un momento y luego la cerré. Aunque quisiera, no podría permitírmelo. No tengo ahorros, ni apoyo. Soy madre soltera con un recién nacido y sin ningún sitio a dónde ir. Loretta se reclinó y entrecerró los ojos de esa manera propia de un profesor que antes hacía que los estudiantes se enderezaran en sus asientos. Enseñé en la Universidad Mercer durante más de 20 años. Todavía no hay gente allí. Uno de ellos ahora es decano. Me debe favores, de verdad. Emma se quedó congelada, sosteniendo un plato en el aire. ¿Hablas en serio? Loretta asintió, lenta y deliberadamente. No digo cosas que no quiero decir. Esa tarde, Loretta abrió un cajón que no había tocado en más de una década. Dentro había cartas viejas, credenciales, fotografías, recuerdos de una vida que había enterrado bajo el dolor. Sacó una tarjeta de visita, pasó el pulgar por el nombre y luego caminó hacia el teléfono fijo en la pared. Ella marcó. Carl, soy Loretta Maffold, dijo con voz más firme de lo que había sido en años. Necesito un favor. Hay una joven aquí, inteligente y valiente. Se merece una segunda oportunidad, y quiero que la ayudes a conseguirlo. La pausa en el otro extremo fue breve. Si me preguntas, te escucho, dijo. Loretta miró hacia la cocina donde Emma estaba meciendo al bebé y cantando una canción de cuna. Ella vale la pena, dijo Loretta suavemente. Ella simplemente no lo sabe todavía. Durante los siguientes días, la cabaña vibró con una vida inesperada. Emma comenzó a escribir de nuevo, al principio solo que en un cuaderno. Mientras Loretta desenterró su vieja computadora portátil,
la limpió y la volvió a encender con un suspiro reticente de la máquina. Loretta comenzó a entrenar a Emma sobre cómo estructurar ensayos, cómo pensar críticamente y cómo leer entre líneas. Ella la corrigió suavemente pero con firmeza. Emma no se inmutó. Ella trepa por las tardes. Se sentaron junto al fuego, no como extraños, sino como colaboradores, como una familia formada no por sangre, sino por elección. El bebé, ahora más alerta, se rió ante el ceño fruncido de Loretta y tomó sus gafas. Loretta fingió estar molesta, pero su corazón ya hacía tiempo que se había ablandado. Una mañana, Emma le trajo un escrito, un breve ensayo sobre el perdón y la maternidad. Loretta lo leyó en silencio y luego lo devolvió. «¿Tienes algo?», dijo ella, con un tono cortante pero sincero. «No lo desperdicies». Y así fue como se plantó la semilla. Pequeño, silencioso, pero con raíces profundas. La tormenta había pasado. La casa ya no parecía un escondite, sino un punto de partida. Y afuera, bajo la nieve derretida, la primavera ya había empezado a susurrar. Las estaciones cambiaron más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. La nieve dio paso al aguanieve, el aguanieve al barro y luego, silenciosamente y sin previo aviso, las flores comenzaron a florecer a lo largo del camino que conducía al porche de Loretta. Emma, que ahora vivía en la ciudad cerca de la universidad con una beca completa organizada discreta pero enérgicamente por Loretta, había caído en un nuevo ritmo. Clases, trabajo a tiempo parcial, noches de estudio interrumpidas por el llanto de un bebé en crecimiento. Esperaba que su hijo ya casi caminara, sin miedo y curioso, formando ya sílabas que sonaban como risa. Aún así, todos los domingos, sin falta, volvían por el sinuoso camino hasta la cabaña, donde Loretta los esperaba con sopa e historias, y ese amor feroz y tácito que se había convertido en la piedra angular de su familia improvisada. Fue en una de esas visitas después de la cena cuando el pasado finalmente me alcanzó. Loretta acababa de limpiar los platos y Emma estaba rebotando la esperanza sobre su rodilla cuando sonó el teléfono fijo de Loretta. Un sonido viejo, estridente y fuera de lugar en el calor de la cocina. Ella respondió por instinto, limpiándose las manos con un paño de cocina. «Hola». Su voz, ahora más firme que en años, vaciló ante la respuesta. «¿Es esta la señorita Muffled?». La voz en la línea preguntó, insegura. «No, me refiero a la señora Muffled. No me conoces. Me llamo Carol Taylor. Creo que conoces a mi hija». Loretta se quedó sin aliento, mirando a Emma sin querer. Bajó la voz. «¿De qué se trata?». La voz de Carol tembló entre la estática. «Mi esposo y yo acabamos de descubrir dónde estaba. Un vecino la vio en la universidad. No hemos hablado en casi 2 años, pero vimos su carta de graduación y al bebé. Se llama Ope». El nombre resonó en el aire como un rayo. Carol continuó, «Ahora corre». Estábamos enojados, luego avergonzados y después demasiado orgullosos para admitir que estábamos equivocados. «Queremos verla. Por favor, es necesario». Beta no dijo nada durante un largo rato. Luego, con una voz impregnada de acero y memoria, respondió, «No es una niña a la que se pueda invocar. Tendrás que preguntárselo». Colgó sin decir nada más. Ese domingo, Loretta no lo mencionó, pero Emma presentía algo. La semana siguiente, cuando Loretta regresó de revisar el buzón al pie de la colina, llevaba un pequeño sobre en la mano. Papel marfil, letra elegante. Emma lo tomó y lo abrió lentamente. Dentro, una carta de sus padres llena de disculpas tan crudas que parecían confesiones. Emma se quedó paralizada un buen rato. Luego la dobló con cuidado, con los ojos vidriosos. «No sé si quiero verlas», dijo en voz baja. «No sé si estoy lista». Loretta asintió, hablando en voz baja. «No les debes nada, pero si no respondes, podrías pasarte la vida preguntándote qué habría pasado si lo hubieras hecho». Emma se giró hacia ella, con el peso del momento oprimiendo su columna vertebral. «¿Tuviste esa oportunidad?». La voz de Loretta se quebró. «No, no la tuve». 2 semanas después, el día de la graduación de Emma, mientras estaba de pie, con toga y birrete, sosteniendo la esperanza en sus brazos,
Llegaron. Carol y Raymond Taylor, de pie al final de la multitud, con una postura torpe, pero una mirada desesperada. Emma los vio y se quedó paralizada. El mundo se detuvo. Sus manos aferraron a su hijo con más fuerza. A su lado, Loretta le puso una mano firme en el hombro. No los perdonas por lo que hicieron, dijo con calma. Los perdonas para que no sigan viviendo en tu dolor. Emma respiró hondo, con el pecho subiendo lentamente. Luego dio un paso al frente. Su madre lloró primero. Su padre, por lo general tan sereno, se arrodilló frente a su nieto. Emma permaneció inmóvil un instante más, luego se inclinó y susurró, se llama esperanza, porque es todo lo que me queda. Lloraron juntos. La multitud a su alrededor se disolvió en una nube de confusión. Loretta observaba desde la distancia, agarrando con fuerza su bastón, con la mandíbula apretada por la emoción. Y, sin embargo, en sus ojos había paz, una paz que no había conocido en décadas. La ceremonia había terminado, pero sus ecos. La risa se extendía por todos los rincones del césped de la universidad. Las gorras yacían esparcidas por el césped como sueños olvidados, y las familias posaban bajo el cálido sol de Georgia, capturando momentos importantes con teléfonos temblorosos y cámaras desgastadas. Sin embargo, en medio del ruido, Emma permanecía en silencio junto a Loretta, con el diploma en una mano y la esperanza en la otra. Sus ojos seguían observando a sus padres desde una distancia educada. Le habían pedido que volviera a casa. Le habían rogado, prometido, suplicado. Pero Emma, a pesar del perdón que le había ofrecido, ahora sabía algo más profundo. El hogar no era un lugar ni un linaje. Era alguien que se quedaba cuando no tenías nada que dar. Así que miró a Loretta, que se mantenía erguida a pesar del bastón, con la mirada orgullosa pero sin ánimo de ofender, y sonrió con seguridad. No voy a volver, dijo en voz baja. Voy a visitarte. Compartiremos las vacaciones, pero este es mi lugar. Loretta no respondió. Simplemente extendió la mano, ajustó la pequeña pajarita de Ope y asintió con firmeza. Un mes después, se mudaron a una pequeña casa cerca del centro de investigación de la universidad, lo suficientemente cerca como para que Emma pudiera ir caminando al campus con Ope en un cochecito, y lo suficientemente cerca como para que Loretta aún conservara su cabaña, pero la visitara a menudo. La casa era modesta, pintada de un cálido color crema con contraventanas de un verde intenso, un porche envolvente y un pequeño jardín que Loretta insistía en cuidar ella misma. Emma estaba ahora inscrita en un programa de becas de posgrado, uno que le permitía continuar su investigación sobre las opciones educativas para padres solteros, un proyecto que había comenzado como una conversación nocturna frente a la chimenea de una cabaña y que desde entonces se había convertido en una iniciativa subvencionada que atrajo el interés de 3 organizaciones nacionales. No era solo su nombre en la propuesta de investigación. Era el de ambas. Emma Taylor y Loretta Maffold, escritas una junto a la otra como la firma de 2 corazones que habían aprendido a latir de nuevo. Ope, ahora una pequeña. El niño de 1 año con la mirada traviesa, y el ceño severo de Loretta perfeccionado para jugar, había crecido sin conocer la ausencia. Tenía cuentos para dormir a 2 voces, loncheras llenas de notas escritas a mano y la mañana del sábado dividida entre los libros de su madre y los guantes de jardinería de Loretta. Cuando dijo su primera frase de verdad, no fue mamá ni abuela. Fue, nos vamos a casa ahora, y ambas mujeres se rieron, no porque fuera gracioso, sino porque era perfecto. Las fiestas llegaron con una silenciosa fanfarria. Los padres de Emma se unieron a ellos para el Día de Acción de Gracias, cada visita menos incómoda que la anterior. Raymond trajo herramientas para arreglar la vieja barandilla del porche. Carol horneaba pasteles con recetas que Emma recordaba de la infancia. Nadie hablaba mucho del pasado, pero ahora había dulzura donde antes solo había paredes. Una Navidad, Ope corrió hacia Carol y la llamó Nana, y Carol rompió a llorar porque nadie más. Emma, de pie junto a Loretta en la cocina, susurró, tenías razón. Me habría arrepentido. Loretta no sonrió, pero sus ojos brillaron. Con el paso de los años, su historia se abrió paso en las aulas y salas de conferencias.
Emma comenzó a hablar públicamente sobre educación, resiliencia, y en voz baja, sobre la mujer que la había rescatado del frío sin pedir nada a cambio. En una entrevista, cuando le preguntaron quién la había inspirado más, Emma simplemente dijo: ella no solo me dio cobijo. Ella me dio permiso para volver a soñar. Cuando le preguntaron quién era Loretta para ella, Emma respondió sin dudar: es mi madre, de las que uno elige. 3 años después de aquella tormenta, Loretta se presentó ante una multitud en la Universidad Mercer, invitada de nuevo por primera vez desde que se fue. Su cabello ahora era completamente plateado, su porte aún majestuoso. Habló de segundas oportunidades, del coraje que se necesita para abrir una puerta cuando te han hecho daño, de cómo salvar a alguien a veces puede ser precisamente lo que te salva. Y cuando terminó, la sala la ovacionó de pie. Emma se sentó en la primera fila, con Ope en su regazo, aplaudiendo hasta que le ardían las palmas. Esa noche, las 3 se sentaron en el porche de su casa, tomando té dulce, observando el viento susurrar entre las hojas primaverales. Las estrellas parpadeaban silenciosamente en lo alto. Ope se había quedado dormida contra el brazo de Loretta, y Emma se apoyó en su hombro. «¿Sabes?», dijo Emma, con la voz apenas un susurro. «Si alguien escribió esto como una historia, nadie lo creería». Loretta dejó escapar un suave murmullo, apoyando su mano suavemente sobre la de Emma. «Entonces supongo que seguiremos viviéndolo», murmuró, con la mirada fija en las estrellas. Un milagro a la vez. Y en esa quietud, bajo el peso de todo lo que habían sobrevivido, había paz. La que no llega rápido, sino que llega cuando se gana. La que convierte a los desconocidos en familia. La que te hace creer, aunque sea por un instante, que los cuentos de hadas podrían ser reales después de todo. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.